En la tranquila bahía serena, las noches solían estar impregnadas de calma, pero esa serenidad fue desterrada por la tormenta que se gestaba en el horizonte. Los cielos se nublaron y el rugir del viento anunciaba la llegada de un cambio en la atmósfera del pequeño pueblo costero. Rosa, una pescadora de aguas profundas, estaba recogiendo sus redes en la playa cuando sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El mar, que siempre había sido su aliado, parecía murmurar palabras incomprensibles esa noche. Intrigada y cautivada por una fuerza inexplicable, Rosa se aventuró más cerca de las olas encrespadas. Entonces, en medio de la tormenta, emergió una luz etérea del océano. Una figura indescriptible y fulgurante se materializó entre las olas, como si el propio mar hubiera dado forma a un ente ancestral. Rosa quedó petrificada, sus ojos fijos en la aparición sobrenatural. La figura titilante del ente proyectaba sombras danzantes en la playa. Rosa pudo sentir la energía que irradiaba, una conexión misteriosa que la atrajo irresistiblemente. El ente, a través de su luz danzante, parecía comunicarle algo a Rosa, algo que no podía entender completamente en ese momento. La tormenta rugía con fuerza mientras el ente se desvanecía en las profundidades, dejando tras de sí una sensación de asombro y desconcierto en la noche oscura de Bahía Serena. Rosa, ahora tocada por lo sobrenatural, se preguntaba si había sido testigo de un fenómeno único o si aquella aparición señalaba el comienzo de algo más profundo y desconocido. La noche del despertar había dejado su marca en la conciencia de Rosa y en el futuro incierto de Bahía Serena. El día siguiente en Bahía Serena amaneció tranquilo, pero la calma no lograba disipar la sombra de la noche anterior. Rosa, con la experiencia del encuentro con el ente marcada en su mente, decidió indagar más sobre la misteriosa figura que emergió del océano. En la pequeña biblioteca del pueblo, repleta de tomos polvorientos y cartas náuticas amarillentas, Rosa buscó respuestas. Allí, entre las páginas desgastadas de antiguos diarios de navegantes y relatos de pescadores, descubrió menciones fugaces de un ente marino que, según las leyendas, había estado ligado a Bahía Serena desde tiempos inmemorables. Las historias hablaban de un pacto ancestral, un trato entre los habitantes del pueblo y el ente, que prometía prosperidad a cambio de ofrendas ocultas en las profundidades del mar. Sin embargo, las fuentes eran vagas y fragmentadas, como si las generaciones anteriores hubieran preferido olvidar el verdadero alcance de su conexión con lo sobrenatural. La curiosidad de Rosa se encendió aún más. Intrigada por las sombras del pasado que empezaban a emerger, decidió hablar con Martín, el anciano pescador que había vivido lo suficiente como para recordar las historias que se contaban en sus tiempos de juventud. Al atardecer, Rosa encontró a Martín reparando sus redes en la playa, y mientras las olas acariciaban la orilla, comenzaron a tejer juntos los hilos de las leyendas entrelazadas con el ente marino y el pacto ancestral. Las palabras de Martín pintaban un cuadro intrigante y oscuro de la historia de Bahía Serena, donde los susurros del océano se entremezclaban con las decisiones de aquellos que buscaron la prosperidad a cualquier costo. La noche envolvía Bahía Serena en su manto oscuro cuando Rosa y Martín decidieron emprender una expedición submarina en busca de respuestas. Equipados con trajes de buceo y linternas submarinas, se adentraron en las profundidades del océano, siguiendo las indicaciones de antiguos mapas y referencias. A medida que descendían en las aguas tenebrosas, las luces de las linternas revelaban ruinas ancestrales que yacían en el lecho marino. Estructuras de piedra cubiertas de algas y habitadas por extrañas criaturas marinas daban testimonio de una civilización olvidada. El ente, en su forma etérea, los guiaba silenciosamente a través de este mundo submarino, revelando visiones de un pasado que había sido oculto por generaciones. Rosa y Martín observaban antiguos rituales y ofrendas, pero también vislumbraban sombras más oscuras, sacrificios humanos que alguna vez alimentaron la prosperidad de Bahía Serena. Entre las ruinas, encontraron una piedra ancestral inscrita con símbolos arcanos. El ente proyectó imágenes que indicaban que esta piedra era clave para comprender la verdadera naturaleza del pacto y la conexión del pueblo con el océano. Sin embargo, antes de que pudieran descifrar completamente los secretos que guardaba, un temblor sacudió el océano, obligándolos a regresar precipitadamente a la superficie. El descubrimiento de las ruinas y la piedra ancestral planteaban más preguntas que respuestas. La expedición submarina había abierto una puerta a un pasado olvidado,
pero también había dejado entrever la complejidad y oscuridad que envolvían el ente y su conexión con Bahía Serena. La tensión en el aire aumentaba, ya que el pueblo se enfrentaba a la incertidumbre de lo que estos descubrimientos podrían desencadenar. El pueblo de Bahía Serena se sumió en un murmullo inquietante tras la expedición submarina. Las ruinas y la piedra ancestral habían dejado una marca indeleble en la conciencia de los habitantes, y la sombra del pasado se proyectaba sobre el presente de una manera inquietante. Rosa, atormentada por las visiones de sacrificios y antiguos rituales, se encontró cada vez más atraída hacia el ente. En sus sueños, el ser etéreo le mostraba más fragmentos de la historia oculta, revelando la verdad detrás de las ofrendas y la conexión entre el pueblo y el océano. Martín, por otro lado, se debatía entre la lealtad a su pueblo y la comprensión de las sombras que se alzaban desde lo más profundo del mar. A medida que la verdad emergía, se daba cuenta de que el pacto ancestral no solo era una promesa de prosperidad, sino también un vínculo con fuerzas que trascendían la comprensión humana. La tensión en Bahía Serena creció cuando el ente, en sus manifestaciones nocturnas, dejó claro que la historia estaba lejos de haberse revelado por completo. Las aguas del océano, una vez símbolo de vida y sustento, ahora se tornaban en un espejo turbio que reflejaba la inquietante realidad que se ocultaba en sus profundidades. Rosa y Martín, junto con otros habitantes del pueblo, se encontraron en una encrucijada. ¿Deberían revelar la verdad al resto de la comunidad, arrojando luz sobre los oscuros secretos del pasado? O, tal vez, era mejor dejar que las sombras siguieran ocultas y mantener la frágil estabilidad de Bahía Serena. La decisión pesaba en el aire como una tormenta que amenazaba con desatar sus furias sobre el pueblo costero. La oscuridad se cernía sobre Bahía Serena, y con ella, los murmullos nocturnos que susurraban secretos ancestrales. Rosa, Martín y aquellos que habían compartido la expedición submarina sentían el peso de la verdad en sus hombros. Las decisiones que tomaran a partir de ahora determinarían el destino del pueblo. Las noches se volvieron testigos de fenómenos inusuales. Luces titilantes danzaban en la playa, como sombras juguetonas que se burlaban de la fragilidad de la realidad. El viento traía consigo susurros melancólicos, como si las aguas del océano lloraran por los secretos que se habían revelado. Rosa, atormentada por las visiones y los susurros del ente, se sentía cada vez más atraída hacia la playa en las noches. Sus sueños eran portales a un mundo donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban, y en cada visión, el ente le mostraba más fragmentos de la historia oculta. Martín, con la carga de las revelaciones, se volvió taciturno. Sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre, pero temía las consecuencias de desenterrar los secretos del pasado. Los murmullos nocturnos se volvían un recordatorio constante de que Bahía Serena estaba en un delicado equilibrio entre la paz y el caos. La comunidad, ajena a las sombras que se cernían sobre ella, seguía con sus quehaceres diarios. Pero en las noches, cuando el pueblo quedaba sumido en el silencio, los murmullos nocturnos se intensificaban. Aquellos que sabían, se preguntaban si la verdad alguna vez podría permanecer en las sombras o si el destino del pueblo ya estaba sellado por las decisiones de generaciones pasadas. La inquietud se volvía palpable en cada esquina de Bahía Serena, mientras la incertidumbre se convertía en la sombra que acechaba en las noches. El peso de las revelaciones olvidadas se volvía cada vez más insoportable para Rosa y Martín. La comunidad de Bahía Serena vivía en una tensa calma, ajena a los secretos que se agitaban en las profundidades del océano y en las mentes de aquellos que habían desenterrado la verdad. Rosa, impulsada por la necesidad de entender completamente la conexión del pueblo con el ente marino, se sumió aún más en las antiguas leyendas y textos olvidados. Cada página amarillenta revelaba un nuevo matiz de la compleja relación entre el pacto ancestral y las fuerzas sobrenaturales que ahora se agitaban. Martín, por otro lado, luchaba con la decisión de compartir o retener la verdad. Temía que la revelación completa llevara a Bahía Serena a una espiral de caos y desesperación. La sombra de las revelaciones olvidadas se proyectaba sobre él, recordándole las decisiones de sus antepasados que habían tejido la tela del destino del pueblo. Las noches en Bahía Serena se volvían cada vez más inquietantes. Susurros del pasado resonaban en el viento, y sombras danzantes se proyectaban en las paredes de las casas. El ente,
en sus manifestaciones, expresaba su descontento y anhelaba una resolución que aún estaba más allá del alcance de aquellos que buscaban respuestas. Mientras la tensión se elevaba en el pueblo, Rosa y Martín se enfrentaban a un dilema. ¿Deberían compartir las revelaciones olvidadas y enfrentar las consecuencias de la verdad, o era mejor dejar que las sombras del pasado siguieran en su letargo? El destino de Bahía Serena pendía en la balanza, y el siguiente capítulo de la historia estaba a punto de desplegarse, llevando consigo la carga de las decisiones que aún no se habían tomado. Bahía Serena, envuelta en la incertidumbre, se encontraba al borde de un abismo. Los habitantes, ajenos a las revelaciones olvidadas, vivían en un delicado equilibrio entre la paz y la inquietud. Las noches se volvían testigos de un fenómeno nuevo, el lamento del mar. Un eco melancólico resonaba en las olas que acariciaban la costa, como si el océano mismo llorara por la carga que los habitantes llevaban sobre sus hombros. Rosa, Martín y aquellos que compartían el conocimiento de las revelaciones olvidadas, sentían que el ente marino expresaba su descontento de una manera que no podían ignorar. El ente, en sus manifestaciones nocturnas, proyectaba imágenes más inquietantes. Visiones de sombras que se alzaban desde las profundidades, criaturas que acechaban en los confines del océano. Rosa, en sus sueños, veía destellos de futuros inciertos y secretos que se resistían a ser totalmente revelados. Martín, atormentado por la responsabilidad de proteger a su pueblo, enfrentaba decisiones difíciles. La tensión entre compartir la verdad y preservar la estabilidad del pueblo aumentaba con cada lamento del mar. Sabía que las sombras del pasado no podían permanecer ocultas por mucho más tiempo, pero temía las consecuencias de desatar la tormenta que se avecinaba. En las noches, los lugareños sentían que el océano hablaba con ellos a través de susurros y lamentos. La comunidad estaba envuelta en un silencio tenso, esperando el próximo capítulo de la historia que estaba siendo escrita por fuerzas más allá de su comprensión. El lamento del mar, como una sinfonía de inquietud, resonaba en los corazones de los habitantes de Bahía Serena, marcando un preludio ominoso para lo que estaba por venir. La playa, una vez lugar de encuentro y serenidad, se convertía ahora en un escenario donde los destinos se entrelazaban con las corrientes del océano, y donde las decisiones tomadas resonarían a través de las generaciones venideras. La tensión en Bahía Serena alcanzó su punto álgido mientras el lamento del mar persistía, envolviendo el pueblo en un velo de inquietud. Las noches se volvieron más oscuras, y el silencio del ente marino se hizo más pronunciado, como si el océano mismo guardara sus secretos con un silencio sepulcral. Rosa, Martín y aquellos que compartían el conocimiento de las revelaciones olvidadas, se encontraban en un estado de agitación constante. El ente, que antes se manifestaba con imágenes y susurros, ahora permanecía en un silencio que resonaba en los sueños de Rosa como un eco inquietante. La piedra ancestral, en el fondo del océano, parecía irradiar una presencia ominosa. Los habitantes de Bahía Serena, divididos entre aquellos que deseaban que la verdad saliera a la luz y los que temían las consecuencias, se encontraban en un punto de quiebre. Martín, sintiendo el peso de la responsabilidad, se enfrentó al dilema de cómo manejar la situación. Las sombras del pasado, una vez adormecidas, amenazaban con alzarse y alterar el frágil equilibrio que mantenía el pueblo unido. Rosa, en sus sueños, buscaba respuestas en el silencio del ente. Imágenes fragmentadas y visiones enigmáticas le indicaban que la clave para comprender la situación yacía en un punto de convergencia entre el pasado, el presente y el futuro. Las noches en Bahía Serena se volvían más intensas, como si el pueblo entero estuviera a punto de sumergirse en las profundidades de una realidad oculta. Mientras el lamento del mar persistía y el ente guardaba su silencio, los habitantes se preparaban para enfrentar el próximo acto de una historia que se estaba tejiendo con hilos de oscuridad y misterio. La noche en Bahía Serena caía como un manto oscuro sobre la playa. Rosa, impulsada por sus sueños enigmáticos y la conexión con el ente, se adentró sola en las aguas oscuras. La piedra ancestral, en el fondo del océano, parecía pulsar con una energía desconocida. Martín, atormentado por la responsabilidad de las revelaciones olvidadas, miraba con aprensión hacia el horizonte. Las sombras danzantes en la playa parecían cobrar vida propia, como si el mismo océano estuviera susurrando un secreto inminente. En un instante, la calma se rompió. Un resplandor fulminante emergió del océano,
iluminando la playa en un destello deslumbrante. Las sombras se retorcieron y los murmullos nocturnos alcanzaron un crescendo aterrador. Rosa, emergiendo del agua, sostenía en sus manos un objeto antiguo, una reliquia ancestral que resonaba con poder. El ente, en su forma etérea, se materializó frente a ella, con ojos que reflejaban siglos de conocimiento. Martín, al presenciar la escena, sintió que el destino de Bahía Serena estaba a punto de cambiar. El lamento del mar y el silencio del ente se fusionaron en un clamor final. La comunidad, en la playa, quedó envuelta en la incertidumbre mientras las sombras del destino se desplegaban. En el momento culminante, el ente habló con una voz que resonaba en la mente de todos. El pacto se rompe y se renueva en el mismo instante. El futuro se despliega, y las sombras del destino aguardan su turno. El resplandor desapareció, dejando a Bahía Serena en un silencio tenso. Las sombras se disolvieron, pero el misterio persistía. ¿Qué significaba la ruptura y renovación del pacto? ¿Qué secretos aún se ocultaban en las profundidades? La comunidad, con pupilas dilatadas por la expectación, se encontraba segura de que la historia aún tenía mucho por desvelar. Las sombras del destino, ahora activas y en constante cambio, sumergían a Bahía Serena en un suspenso palpable, como si estuvieran al borde de una revelación inminente. El siguiente episodio, con su carga de misterios y giros inesperados, aguardaba paciente, listo para desencadenar un nuevo capítulo de incertidumbre y asombro. Gracias por escuchar. Si te gustó no olvides suscribirte.